amicus curia. Bueno, y el tribunal de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Trabajo les dice que no, en definitiva, que esto está regulada para la instancia superior, pero eso revela también que había mucho interés en organizaciones de derechos humanos en llevar su voz a tribunales en materia de desigualdad. ¿Eh? Y acá vemos lo que marcábamos recién, que hay una dimensión individual vinculada al propio derecho del actor, hay una dimensión colectiva, que es la central, que es la que guía a llevar, que se trata de poner fin a la discriminación, readecuando políticas, ustedes lo pueden leer, de selección y contratación. ¿Por qué? Porque las demandadas son las empresas y las empresas dicen, nosotros tercerizamos esto y no sabemos, pero Doctora, sí, doctora, sí, en la parte cuando las empresas, con las sí, empresas empiezan a responder a la pretensión por parte de la actora, ambas de las sí, dos empresas sí, coinciden de que es como que ellos quieren eximirse de la responsabilidad porque ellos tienen asesores, o sea, es como que delegan esa responsabilidad a otras personas que eran las encargadas de ver las personas que se postulaban para dichos puestos, pero que la mayoría de las personas que se postulaban era el sexo masculino. Entonces, como ajá, diciendo de que ellos no realizan discriminación por sexo, sino que la mayoría de las personas bien. que ¿Y a se... vos qué te parece? ¿Por qué sería, ustedes vieron la clase de la doctora López la semana pasada, en la que ella pone un ejemplo que es muy difundido, digamos, en Estados Unidos, que también lo toma Saba, que un hecho ocurrido en los 60 respecto a las orquestas, ¿eh? Que cuando se dice no vamos a discriminar, todas las orquestas están conformadas por hombres blancos y de tales características, y cómo, y los afros son re musicales, y las mujeres también, y tienen estudios en música, etcétera, etcétera. Vamos a ver, vamos a ser neutra, vamos a ser ciega la selección. No obstante esa selección ciega, ustedes recuerden que cuando cae el telón, digamos, la mampara, los que habían ganado sus puestos en la orquesta sinfónica eran todos hombres blancos, etc. Entonces ahí se pregunta, ¿qué más hay que hacer? Acá en las políticas de selección y contratación, por un lado no hemos puesto todo el caso porque es muy extenso, pero refiere, algunos de ustedes lo habrán leído, a ciertas publicidades cuando se ofrece el trabajo. Si la oferta dice se busca hombre entre tantos y tantos años, directamente es claramente excluyente, pero puede ser claramente excluyente utilizando otros términos. ¿Eh? Y puede ser también, acá lo que operan son estas suertes de bolsas de empleo que median para la obtención de un empleo, que son, que contratan, que buscan empresas que seleccionan personal y que hacen selecciones muy serias, y y tanto las empresas, las tres demandadas, como ustedes señalaban, van a referir muy claramente, dos de ellas, que, bueno, que la tercerización, que ellos nunca dieron una instrucción en ese sentido, es real, que van a tratar de evadir eso. Entonces dice, vamos a readecuar políticas de selección y contratación, era uno de los puntos. El segundo punto, establecer cupos. Cupos para el ingreso, para el acceso al trabajo. ¿Quién me puede decir muy brevemente por qué sería necesario esto de los cupos? ¿Ustedes me están escuchando bien? Sí, Bueno, Sí, los cupos sí. son necesarios para, los cupos son dale. necesarios para poder brindar la igualdad de oportunidades al acceso hacia un trabajo. Por ejemplo, acá en Tucumán, si bien la legislatura había aprobado a principio de año el cupo laboral trans,
no todas las instituciones se han adherido a eso y hace poquito, a mitad de año, recién tribunales se adherió. Y muchas de las cuestiones de la problemática era por qué hay un cupo diferencial. Y no es porque tenga una cuestión discriminatoria el cupo diferencial, sino porque la cuestión del cupo está para que aquellos sectores de la población que son vulnerados o no tienen las mismas oportunidades puedan acceder a ese puesto de trabajo en igual condiciones que otros. Obviamente respetando la idoneidad que cada trabajo requiere. Perfecto. Ahí estamos hablando entonces que hay que tener un plus, que el Estado en todo caso tiene una obligación reforzada, tiene mayores deberes y va a llevar adelante acciones. Esas acciones pueden ser por medio de las leyes, si se elabora si se legisla respecto a un cupo, ¿verdad? En cualquiera de sus frentes, en cualquiera de sus áreas. Cuando refieres al cupo laboral trans que dictó la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, ¿verdad? Del 1% de su planta, bueno, lo que busca es visibilizar, por un lado, que hay una población trans que no tiene acceso al trabajo, y por otro lado, genuinamente permitir el ingreso para igualar, y como decías bien, no se trata de que en las mismas condiciones de idoneidad vamos a quitarle la posibilidad a otro. Ya vamos a ver de qué nivel de posibilidades estamos hablando cuando veamos las cifras reales de acceso. Y por otro lado, acá sí hay algo más muy colectivo, digamos, específicamente, es el cese, pedía ella, de la homologación, como de la vigencia legal del convenio colectivo de trabajo, que era un convenio del año 73, o sea, muy antiguo, hasta en el léxico, ¿verdad? Y en las... todavía impermeable al acceso a las luchas por la igualdad, tanto en las oportunidades de ingreso laboral como en el trato, etcétera. Bueno, ya lo vamos a ver. Bien. Otra, Solana. Bueno, acá nos preguntábamos si, Solana, me parece que está con baja. Sí, ahí la cambio, se me pone conexión inestable. Ah, bien, bien, sí, imaginé algo así. Bueno, estamos todos acostumbrados a estas cuestiones que no son tan perfectitas como si fueran presenciales, pero la verdad siempre pienso que habrá algo que de la pandemia, que quienes estamos en buenas condiciones, como ustedes que están ahí conectados en su casa, seguro con un café o con un mate o con agua, que en algún momento remoto dirán, bueno, pero eso nos permitió estudiar, fue un medio que nos acercó, etcétera, ¿no? Que podremos, a pesar de la dificultad de las comunicaciones y todos los demás, nos han acercado en este tiempo. Solana. Bien. Entonces, vamos avanzando. Doctora. Después lo pasás. Sí. Disculpe, ¿me escuchan? Sí, Noelia. Buen día, doctora. Quisiera hacer una pequeña acotación con respecto a esto que dio la doctora López, cuando habla con respecto a lo que Saba menciona, que plantea la tesis, que lo llama el dilema de la diferencia, que me llamó mucho la atención, que creo que sería muy aplicable en este caso, en donde habrían dos posibilidades que tiene el Estado. Por un lado, dar a todos un trato por igual, sin tener consideración de sus características particulares, y que dice sería discriminatorio. Y por otro lado, que el Estado pueda incluir a la diferencia como justificación de un trato especial, entonces que uno u otro camino terminan llevando a la exclusión o a la autosegregación. Y también, con respecto a la última clase que daba usted
en el empleo de estas medidas que tiene que tomar el Estado para que pueda tener un efecto colectivo en esta diferencia, digamos, en esta desigualdad, que como usted mencionaba, puede haber un solo Maradona en la historia que salga de esa situación, pero que es necesario emplear medidas colectivas para que pueda haber un beneficio justamente colectivo, para que el Estado pueda velar por ese bienestar en la sociedad de manera colectiva. Bien, muchas gracias por tu aporte. Bien, ahora, muchas gracias. Acá, en este caso, nosotros lo que tenemos y estamos estudiando es una sentencia de Cámara, ¿recuerdan? El juez de primera instancia dijo, en lo individual, acá no le hago lugar a la acción porque no estaba suficientemente acreditada en que había rendido la prueba, en que tuviera idoneidad, en que estaba en condiciones de acceder al empleo. Entonces el juez de primera instancia dijo, ahí yo no puedo decir que sí le hago lugar al empleo. En la parte colectiva, que admite parcialmente la demanda, obliga a las empresas a contar con un protocolo de buenas prácticas para la selección del personal, que incluye, como decíamos, el llamado. Acá ya tenemos ad inicio una medida afirmativa, diferenciada, como ustedes decían, como recién decía Noelia, que es especial para este grupo, que la tiene presente, ese protocolo de buenas prácticas debe ser redactado de manera que todo el proceso de selección, desde el inicio hasta el final, hasta el asegurar algunas condiciones laborales, tenga perspectiva de género. Lo que sí no le hizo lugar al contenido, y por eso vamos a ver que la Cámara dice, sí, pero acá no hay contenidos mínimos, Doctora. lo dice porque demanda eso Erika Borda cuando recurre a la segunda instancia. Sí, ¿quién quiere aportar? Doctora, cuando usted habló de la perspectiva de género, a mí lo que me llamó la atención es la defensa que hace el Ministerio de Trabajo cuando, digamos, dice, bueno, las mujeres en todo el país tienen licencia habilitante, son 207 y solamente 19 están como con la licencia vigente. A mí me hizo tanto ruido esa parte porque digo, si casual, o sea, no es casual de que solamente 19 mujeres tengan la licencia habilitante vigente. O sea, yo creo, y como mujer, las mujeres somos somos dirigentes en eso, siempre nos estamos fijando cuando vence. O sea, era porque era obvio que ya era común de que no se tomaban mujeres, entonces como que como que no dispensaba el desgaste en hacer ese trámite, porque sí sabía de que ya quedaba fuera, ¿no? La defensa que hizo el Ministerio de Trabajo me hizo, o sea, me revolucionó, digamos, me molestó mucho, que se trate como diciendo, bueno, también son dejadas. Claro, se retiró, digamos, de la lucha para acceder a ese trabajo. También es verdad que en algunas empresas, en otras empresas, yo les decía, por ejemplo, en la minería acá en la lumbrera, que enormes máquinas eran manejadas, conducidas por mujeres, ¿verdad? Y bueno, cuando eso ha demostrado, y ya vamos a hablar más adelante hoy también seguramente, se ha demostrado que no se trata de una ausencia de capacidad. Pero está bien, fíjense que respecto a esto quiero decir algo, ¿no? Como ustedes saben, todos los derechos, salvo esos tres digamos, dos especialmente que marcamos, el derecho a no ser torturado y el derecho a no ser sometido a servidumbre o esclavitud, todos los demás están sujetos a reglamentación, que quiere decir que no son absolutos. Y entonces, en el ejercicio de esa reglamentación, jurídicamente son válidas, resulta válido el establecimiento de algunos requisitos. Obviamente
que para una persona que va a conducir transporte de pasajeros, esos requisitos deben estar fuertemente vinculados a la capacidad, a la idoneidad en términos del artículo 16 de la Constitución Nacional, ¿verdad? Entonces, ahí sí deben exigir en primer lugar que traigan registro habilitante, como la licencia de conducir que se pide a cualquiera y otras condiciones que pueden ser que tenga esta licencia, pero que sepa hacer tales maniobras, que pueda atender a quien estar pendiente de bajar la escalera para la persona discapacitada que está subiendo. Es por eso que ahí en el Advierte algo Es por más. eso que en el fallo le dicen que, además de tener la licencia habilitante, deba aprobar los exámenes que las propias empresas tengan. Exacto. No se trata acá como una lectura por ahí poco simpática a los avances de los movimientos por la igualdad de mujeres, podría decir. Bueno, sí, pero quieren que... No se trata de empujar el acceso al empleo en condiciones que no sean las requeridas. No. Se trata de permitir en las mismas condiciones, que es eso lo que va a decir más adelante el fallo. Entonces, el protocolo de buenas prácticas, que va a estar ahí para todo ese proceso de selección, y el juez envía copia de la sentencia a la mesa de discusión del convenio colectivo de trabajo y les dice, hola, ese convenio es del año 73. Acá ha habido muchos cambios, hay un movimiento, debe evolucionar, debe reflejarlo. No lo dice en ese término, le manda la sentencia. No es exhortativa respecto a la discusión del convenio colectivo la sentencia, pero manda una copia. Bien. Acá era lo que me gustaba mostrarles, que ni siquiera, gracias a mi inutilidad absoluta, lo he podido representar en el diagrama de una torta, así que lo he hecho muy a ojo, y está mal representado, está subrepresentado todavía este grupo 2, según el informe de la AFIP que había consultado en la primera instancia ya el juez que intervino en la causa. Entre las 3 empresas demandadas tenían contratados 1.936 hombres y mujeres 2. ¿Saben por qué es importante? Porque en todos los temas de discriminación, en todos estos temas, las cifras son fundamentales, porque son indiscutidas. Y para debatir en justicia casos de discriminación o casos de impacto de determinadas medidas, no se puede ir sin estadísticas. La herramienta, la mejor prueba, la mejor presentación que ustedes van a poder tener siempre es una estadística, una cifra, ya sea de impacto, de resultados, pero son las estadísticas. Esto quería que veamos juntos. Entonces, yo voy a plantear, no puedo decir, mire, a mí me parece. No. Estos son los datos duros. ¿Hay algo que se pueda contestar a esto? Parecería que no. Profe, disculpe, además es como un modo de probar, ¿no? De alguna manera, de corroborar, claro, de que realmente hay una discriminación. Hay una gran diferencia. Sí, así es. Continuamos, Solana. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué herramientas van a tener ustedes aprovechadas de este caso el día que resuelvan litigar, aconsejar, decidir, asesorar, pero que de alguna manera continúen involucrados en estas cuestiones? Por un lado tenemos numerosos tratados, pactos, ya lo vamos a ver en el mundo del derecho internacional de derechos humanos, pero acá como nosotros hemos estado trabajando justamente en esta semana sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene un comité DESC y que este comité, ya van a ver en otro caso, que vamos a ver enseguida, este comité DESC es
un comité que fue creado justamente para interpretar, con la función de interpretar el pacto. Así como la Corte Interamericana tendrá la última palabra sobre lo que dice la Convención, ya sea en su función consultiva o en su función jurisdiccional, el Comité DESC tendrá la interpretación del pacto. Y dirá, no se entusiasmen tanto cuando habla de progresivamente. En la observación general 3 dirá, hay un contenido mínimo no discriminatorio desde ya, y hay un contenido mínimo en todos los derechos, en todos. El progresivamente es para que vayan avanzando, pero hay un contenido mínimo en todos los derechos. Y el primer contenido mínimo no discriminatorio es este de aplicación al caso. Acceso al trabajo. La observación general 16 habla de la igualdad de derechos entre hombre y mujer, específicamente todo el texto que vuelve sobre el artículo 3, bueno, etc. Y la observación general 20 va a trabajar muy fuerte, yo acá extraje nada más que un párrafo, y es la observación que menciona este caso, el primer voto en este caso, de la jueza que realiza el primer voto, refiere a esas obligaciones reforzadas del Estado y a esas medidas que el Estado debe llevar adelante. Acá Lenón dice, deben adoptar un enfoque proactivo para eliminar la segregación y acá me está tapando esto, y la discriminación sistémicas en la práctica. Esta observación general 20, con estos párrafos, ha sido introducida, digamos, en el primer voto que va a resolver el caso, que va a avanzar, profundizar, que va a dar lugar a la apelación, gran parte de la apelación, o sea, de Erika Borda. Bien, el próximo, Solana. ¿Qué otras convenciones? Acá, en este mismo caso, se ha tomado la CEDAW, que ustedes saben por sus siglas en inglés, Convención contra la Discriminación de la Mujer, refiere a la CID y a la Comisión, en realidad, y a la Relatoría de Derechos de la Mujer, refiere al protocolo de San Salvador, que nosotros sabemos que es el protocolo adicional a nuestra convención, que es sobre derechos económicos, sociales y culturales. También menciona este voto la Convención de Belém do Pará, que es la convención para proteger contra la violencia contra la mujer, la violencia contra la mujer, y los convenios de la OIT 100, 111 y 156. La Organización Internacional del Trabajo en temas de derechos humanos y de igualdad de género ha trabajado muchísimo. Y como ustedes saben, en el día de ayer se ratificó el último convenio, el convenio 169 sobre acoso en el mundo laboral, pero vinculado con las causas de género. Que es una notición que la Argentina ya antes de la pandemia había logrado la media sanción de la ley que iba a ratificar. Recién ayer se logra completar este proceso legislativo y la Argentina es el tercer país que ha ratificado el convenio sobre acoso en el trabajo. Bien, ¿y qué tenemos en nuestro derecho nacional? Bueno, la Constitución Nacional. Por un lado decíamos, derecho, consagración de la igualdad, idoneidad, artículo 16, pero tenemos todo en la parte superior, todo el bloque de constitucional, en el bloque de constitucionalidad, todo el derecho internacional de los derechos humanos. Y además, en el inciso 17, por ejemplo, tenemos en el mismo artículo 75, en otros incisos que no van a ser el 22, tenemos protecciones específicas para avanzar en la igualdad de derechos de la mujer.
Acá yo les mencionaba la ley de asociaciones profesionales que había dispuesto, había modificado la vieja ley sindical disponiendo un cupo del 30%, un cupo para las mujeres, en la representación sindical. No obstante, la existencia de este cupo, cuando hemos trabajado el año pasado para la opinión consultiva con el taller de esta cátedra que les mencionaba, con las 4 ayudantes de esta cátedra han sido miembros de ese taller, han trabajado para esa opinión consultiva. Cuando trabajamos el año pasado nos dimos con que en realidad no obstante el establecimiento del cupo, era el número de dirigentes representativas en organizaciones gremiales, incluso en aquellas en las que, como la docencia, por ejemplo, que el mayor número de trabajadores está constituido por mujeres, la representación gremial caía preferentemente en hombres. De todas maneras son esfuerzos, se avanza. Luego la ley de representación en las elecciones nacionales, que primero fue de un 30%, luego se corrige y se amplía el porcentaje, y algo que es muy importante y que tiene que ver acá con este caso, porque se les va a encomendar una misión, es la Comisión Tripartita de Igualdad de Trato entre Varones y Mujeres, que funcionó a instancias, se constituyó en nuestro país a instancias de la OIT y desarrolló una serie de tareas que empujan la paridad, la igualdad en el mundo de trabajo entre hombres y mujeres. Está constituida desde 1998. Solana. Ahora acá les pregunto yo a ustedes, de todo este plano y de lo que ustedes han leído, ¿qué medidas deberían seguirse en el caso? A los que han leído y lo que hemos visto recién. Profe, yo tengo una duda. ¿Al final el caso resultado para todo el país o finalmente solamente el 30% para esas empresas? Para esas empresas el cupo. Sí. Sí, por eso decíamos, es para esas empresas, las demandadas fueron esas empresas. Claro, pero ella, bueno, porque yo había visto después una entrevista y había explicado que ella quería que sea en todo el país, pero que seguían litigando. Sí. No, pero el caso está firme, ¿no? Yo el año pasado también hablamos con la sala cuando queríamos trabajarlo para comentarlo en la opinión consultiva, en nuestras observaciones a la opinión consultiva. Yo personalmente me comuniqué y el caso volvió a primera instancia por una serie de medidas que había que tomar de la comisión justamente esta comisión por la igualdad, y oficios y medidas que tenía que hacer el juez de la primera instancia, y quedó firme el caso. Así que es real que estos precedentes, al ser por un lado el caso Cisneros, que es precedente de corte, la vuelta a Salta, y tenemos un precedente muy fuerte en la Corte de Justicia de Salta en ese caso. Y acá tenemos un precedente de Cámara Nacional del Trabajo, que es muy importante porque, por el carácter del nacional y porque se construye así la línea jurisprudencial en nuestro país. Bien. También es cierto que hay algunas cosas que no quedan de todo cerradas en el caso, como habría querido Erika y como quizás habríamos querido nosotros. Por ahí es como que queríamos un poco más todavía, ¿no? Por ejemplo, nos hacen lugar totalmente, sí, a las condiciones mejores de trabajo en el empleo, las mejores condiciones para las mujeres en el empleo, pero no específicamente a reformas puntuales que había propuesto, que había solicitado, porque dice que no se ha demostrado que sean un desastre los baños, los vestidores, que nada de eso se había aprobado. Ustedes saben que una cláusula judicial también requiere de estos esfuerzos probatorios.
Bueno, ¿qué medida debería seguirse de estas opciones que hemos visto, de este abanico que nos da el derecho internacional, el derecho nacional? ¿Qué medidas? En ¿Profe? este caso, sí. Bueno, acá en el caso se toman varias medidas. A ver. Bueno, primero establece, bueno, la necesidad, después de analizar todo el plexo normativo nacional e internacional, disponer medidas positivas. Y dentro de esas medidas positivas tenemos, en primer lugar, la política de cupo. Bien, entonces ahí siempre tenemos claramente una medida cupo. Sí. ¿Qué le dicen a las empresas? Por ejemplo, dice que las empresas, una vez que se dicta la sentencia, tienen la obligación de crear un listado en que ellos puedan constatar que efectivamente se ha cumplido esta idea de cupo, de grupo femenino, que es una que les exigen a ellos, que hay una parte, que no lo estoy entendiendo, pero sí exigen un listado que debe ser llenado con todas las características de las mujeres. Perdón, discúlpame, te interrumpe, me quedé pensando en la pregunta que me había hecho el alumno, ¿no? Del cupo y el impacto en si es obligatorio. Acá hay 3 demandadas. Ahora, el establecimiento de un cupo para las empresas está marcando un estándar. Esa es la importancia, está construyendo un estándar. Les está diciendo a todas las demás, y le está diciendo al Ministerio de Trabajo, y está diciendo esta comisión tripartita, hay que implementar este estándar en todas partes. O sea que el efecto no se va a agotar. Me quedé pensando en esa respuesta, pero el estándar es esto que aparece también en el derecho internacional, es el umbral, el piso mínimo que se fija para el acceso a algunos derechos. Es muy importante porque va integrando niveles, va llenando el contenido de ese derecho, ¿comprenden? Ese derecho, cuáles son las condiciones, qué significa, cómo, cuando se resuelve un caso, se le va poniendo contenido a ese derecho. Entonces, el derecho al acceso al empleo en situación de igualdad está clarísimo. ¿Cuál es el estándar que deben seguir las empresas, a pesar de que no han sido demandadas, a pesar de que acá en el caso hay una orden dirigida a las demandadas? El estándar va a ser ese, el 30%. Ese va a ser el contenido mínimo cuando hablemos de ingreso, a pesar de que no hay ley. Pero no hay ley, ni tampoco es una medida que se dirija a todos. Habrá que ir diciendo, en el caso en que no se cumpla en una empresa, en Tucumán, digamos, que hubiera sido alguien que se presentó y le dijo, no, mujeres no queremos, no sé qué, bueno, llevar y decir, miren, el estándar hasta ahora es este. Y llevarán el caso Cinero y llevarán el caso Gorda. Bien, perdón, ¿quién estaba hablando? La interrumpí. No, está bien. En segundo lugar, además de esta política de cupo, con todas las condiciones que establecen respecto a este tema, por ejemplo, dice que es una medida provisoria, en realidad, hasta que se dé ese cupo y también hasta que las autoridades, el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo dicte una reglamentación específica sobre la materia. Y también sujetas, bueno, a la condición de idoneidad, como mencionaban los compañeros. En segundo lugar, también establece que las empresas tendrían que presentar un informe anual a ese organismo al que le delega la función, justamente para evitar que la medida no se cumpla, sino que tenga un seguimiento adecuado. Y también otra cosa interesante, perdón, sí. Sí, justo ahí, junto con lo mismo que dice Micaela, las empresas cuando quieran contratar deben primero notificar a la CTIO para que ésta dé aviso si es que hay personas de género femenino
que se quieran postular para ese trabajo. Perfecto, exacto. Sí, adelante. Bueno, otra cosa que también me llamó mucho la atención fue que al protocolo que se había planteado en primera instancia, que dictaminó el juez de primera instancia, bueno, en este caso la Cámara lo que hace es definir ese contenido mínimo y no dejarlo como una cuestión tan abstracta. Perfecto. Y toma también digamos, el mismo parámetro de la ley 24576. Y bueno, también incluye que ese protocolo tenga que estar elaborado con participación de las trabajadoras y los trabajadores. Otra cuestión también, después pasa de analizar digamos, el rol de las empresas, pasa a analizar el rol del Estado, o más concretamente del Ministerio de Trabajo, diciéndole que justamente él tiene esa facultad de verificación y de sanción incluso de todas estas cuestiones. Entonces no es solamente un órgano que recibe esa sentencia y nada más, sino que también tiene la obligación de verificar, de sancionar y de controlar. Y por último, que también creo que es como una cuestión muy característica de los DESCA, es que insta a los poderes ejecutivos y legislativos a adoptar medidas tanto de campañas, de capacitaciones laborales y programas de difusión. Bien, muy bien. Solana, pasamos las que siguen. Acá está el protocolo de buenas prácticas, lo pasamos, ustedes ya han leído los contenidos mínimos que se dan en la segunda instancia, lo explicó Micaela, y Solana. Bien. Bueno, creo, me había dicho Camila recién que algo quería comentar. Cami, ¿estás por ahí? Nos han abandonado un montón, me parece. Acá estoy. ¿Cómo están? Buen día a todos. Sí, bueno, siguiendo un poco, hablábamos con la profe y con las ayudantes, que siguiendo un poco lo que desarrolló ella ahora en la clase, podemos ver como ejemplo de medidas concretas adoptadas por el Estado, lo que sucedió hace una semana atrás con el intendente de Tafí Viejo, Javier Noguera, que no sé si sabían, capaz sí se enteraron, que aprobaron un ecobús que va a unir como diferentes distritos, creo que es Tafí Viejo, Lomas de Tafí, Los Pocitos, y la idea de eso, o sea, como los dos ejes más grandes, está bueno que es sustentable, o sea, es ecológico, y la otra tiene que ver con justamente la paridad de género. Y hace un ratito estaba leyendo una nota que ya arrancaron con las pruebas las mujeres, y hay una mujer que contaba que hace años, pero muchísimos años, que ella esperaba poder manejar un colectivo y que no lo podía hacer, no accedía. Y bueno, incluso ahí nombran a las dos primeras mujeres de todo el país que fueron choferes. Y bueno, y ella como que decía que se siente muy orgullosa porque además dio el examen de manera óptima. Entonces ahí nos damos cuenta que en realidad el hecho de que no se tomen estas medidas, el hecho de que las mujeres no accedamos, claramente tienen que ver con un Estado, ¿no?, muy patriarcal, como lo decía al principio la profe, que sin dudas, o sea, desde el movimiento feminista consideramos que es uno de los principales motivos, además de otros, por supuesto, pero le adjudico yo 100% también a lo que es el patriarcado, pensando que nuestro Estado también siempre se conformó, las instituciones y todo se conformaron sin tener mujeres presentes en eso. Entonces imagínense lo que eso significa a la hora de pensar también en otras medidas. Así que bueno, la verdad que vamos a ver cómo se desarrolla este proyecto de la Intendencia de Tafí Viejo, pero me parece que va de la línea
todo lo que viene también hace años luchando el movimiento feminista para que todas las mujeres y también las diversidades, como decía el compañero Juan Pablo en un momento, con el cupo laboral trans, que incluso lo hemos tratado también en el trabajo que hicimos, que hemos presentado en la Corte, no solo las mujeres, también las diversidades, ¿no? Entonces me parece que bueno, va del lado de esto de adoptar las medidas de manera progresiva y hasta el máximo, empleando los máximos de recursos. Bien, muchas gracias. De nada. Sí, en el diario de hoy está la noticia, en la alerta de hoy, destacada en la portada. En el diario papel lo he visto. Bien, vamos a trabajar a otra rápidamente para mostrar. Yo les decía que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el ámbito de Naciones Unidas, creado por el protocolo facultativo al pacto, ese comité tiene una función de intérprete del pacto. Pero a partir del año 2013, comenzó a ejercer su segunda función. Recibe también denuncias individuales, casos individuales. El comité tiene sede en Ginebra y operan muy frecuentemente redes de abogados que llevan adelante litigios vinculados a situaciones, desde luego, puntuales de una persona, de una familia, pero que se dirigen, en definitiva, cuyos efectos, los efectos de esas resoluciones, van a impactar en lo que llamábamos en los mínimos, en la extensión del derecho. Pero es muy importante ver cómo esas redes de abogados litigantes hacen litigio estratégico fundamentalmente con los casos DESC. Como es el caso Q, que nosotros vimos que en realidad una mujer que se encontraba en situación de calle, ¿recuerdan? Que les mencioné en la clase que di, en el video que di esta semana, en esta unidad, el caso Q con Ciudad de Buenos Aires. En ese caso es un caso clásico de persona en situación de calle con un hijo discapacitado y que va por el derecho a la vivienda, y primero la Corte dice, mire, este tipo de derechos, primero hay que gestionarlos en lo administrativo, y tiene bastante razón. Yo no puedo ir directamente a un juez a pedir en principio una casa si antes no me anoté en un plan, o no intenté en un plan habitacional, me refiero, o no intenté a realizar ningún trámite de los que las políticas de Estado ofrecen tiempo de vez en cuando, pero que son muy importantes para facilitar el ingreso a una vivienda. Entonces, el fallo de la Corte del caso Q decía eso. Primero, no es que esta se hace, pero en este caso, en la especie, dice la Corte en el caso Q, en la especie, en el contexto del caso, en la que viven en situación de calle, hay un niño de 7 años que tiene distintas discapacidades, pero la que es imposible de sobrellevar en la calle es la incapacidad motriz, además. Entonces la Corte dice, bueno, en este caso el Estado va a tener que tornar efectivo. No quiere decir que en todos los casos. Acá también, la primera placa que vimos es para que anoten en todo caso, o lo pueden tener después a los Power, el nombre del caso. Ese es un caso del 2017, es como difícil de pronunciar, Mohamed Ben Patia y Nahuel Bella, todo el mundo refiere al caso pero cuesta mucho decir los nombres. Hay algo muy llamativo y muy provocador de alguna manera que hace el comité. Derecho a la vivienda, protección en casos de renta privada.
alquiler privado. Acá no es que esté el Estado, hay un inquilino, diríamos, que hizo un alquiler privado. Pero, ¿cuál es el tema? Continuamos con las... ¿Qué pasa? Las personas, se les sigue, desde luego dejan, luego de una... Como ustedes saben, en los primeros años de la década del 2000, y en los primeros años de la segunda década, entre el 2010 y 2012, hubo un problema hipotecario bastante fuerte que concluyó en ese tiempo con desalojos masivos, diríamos. Y las respuestas del Estado a la demanda de vivienda fue bastante insuficiente. ¿Por qué? Porque habían ingresado a comprar viviendas en planes hipotecarios y luego no pudieron sostener por el valor de los inmuebles y por la situación económica, social que se atravesaba. Todo eso estalla en estos años y entonces el nivel de desalojos de los que tenían sus créditos hipotecarios es muy fuerte y el Estado dice que está ubicando donde puede, que está construyendo lo que puede, que está tratando de dar satisfacción de alguna manera, pero que la demanda es muy grande. Entonces, en casos como el presente, que era una familia con niños, lo que ocurre es que se hace un desalojo, un juicio privado de desalojo. Y el comité, el caso llega ya cuando la sentencia va a adquirir firmeza, llega con una red de abogados litigantes por DESCA al comité, pidiendo una medida precautoria, lo que diríamos una medida cautelar, que se pare el desalojo hasta tanto el Estado español provea de alguna situación para ese momento de contingencia. El desalojo se cumple, el desalojo judicial, la familia pasa unos días en un auto, duermen, comen, sobre todo pasan las noches en el auto, y quedan, de hecho, en situación de calle también. Hay un movimiento muy grande que acompaña, que visibiliza este proceso, que vamos a ver más adelante cuando veamos procesos y litigio estratégico, como, bueno, la visibilización del caso es importante, también es otra herramienta para que acompaña a veces el litigio. Ustedes recordarán el caso de Belén, casos que en una instancia en nuestra provincia, cuando el acompañamiento mediático y de movimientos sociales se hace tan fuerte, bueno, parece de alguna manera empujar también para una resolución menos resistida conforme a lo que se pedía. Bueno, entonces, el comité que dice, dicta una cautelar y le dice al Estado de España, ya sé, usted me está contestando que no tiene vivienda, que todos sus planes están agotados, que ha hecho todos los esfuerzos, y además que hace años que viene ayudando a esta persona, quien estaba en esta vivienda, porque que si bien ingresó con un contrato y pagaba la renta y lo demás, iba pidiendo subsidios. Y bueno, ya no tenemos más, no se puede más. El comité le dice, le dicta esa cautelar y le ordena al gobierno español que en protección, ¿de qué manera? Artículo 11 del Pacto Derecho a un nivel de vida adecuado. Adopción de medidas para lograr la efectividad de los derechos, artículo 2. Tiene que hacer todo lo que pueda. Y protección a la vida familiar. Fíjense que muchas veces, así como cuando se defiende el medio ambiente, muchas veces se defiende protección de vida familiar cuando ocurren casos en ciudades, sobre todo, también en medios rurales, pero muchas veces al medio ambiente sonoro, al medio ambiente a contaminaciones, etcétera, también se defiende la vida de la familia. En este caso, desde luego que si hay un símbolo de la familia,
es esa convivencia, ese núcleo, ese lugar habitacional, ¿no? En este caso hay muchísimos en el comité similares, muchos, pero vamos a ver uno del 2019 muy brevemente también, antes de pasar al que ustedes, bueno, acá está, lo van a tener al Power, parte del dictum, digamos, de la decisión del comité, que es de donde surge lo que hemos sintetizado recién, y vamos al caso siguiente, Solar. Bueno, López Viviana con España es un caso del año pasado, el 2019. Tiene también hijos menores, tiene 6 hijos menores, y nos hace acordar más al caso Q también. ¿Y qué había ocurrido? Viviana López, cuando ingresa a un edificio, vive en un edificio, en un departamento, ingresa a un edificio, bueno, la defensa que se hace ante el comité es que ha alquilado a una persona que dice ser el propietario. Exhibe ese contrato de alquiler, la persona desaparece y el que se presenta como titular del bien es el banco. Es un banco que dice, no, este bien no pertenece al señor, este bien, pero no porque hubiera pertenecido antes y lo hubiera recuperado el banco, no, este señor no es titular acá, esto no le vamos a reconocer valor, y comienza también las acciones por desalojo en contra de la familia. Entonces, ¿qué hace? El juicio por desalojo sigue, concluye, hay muchas intervenciones del comité en el medio que dicen que esas notificaciones se deben volver a cursar, que están mal realizadas. Fíjense que no existe el desahucio formal por una comunicación. Llega la comunicación, el portero del edificio la devolvía siempre, decía que no conocía a esas personas, que no estaban en el lugar, y lo mismo avanzaba el juicio. Entonces el comité dijo, no, esto no puede seguir esa vida formal, debe estar efectivamente notificada a la persona. Bien, hasta que definitivamente el 20 de junio del 2018, Viviana López y sus hijos son desalojados y colocados por el gobierno de España en albergues. ¿Pero de qué manera? Van 2 niños a un lugar, un niño a otro, 2 niños a otro, la mujer y otro niño, el más chico, a otro. Es decir, se desarticula absolutamente la familia y nuevamente veamos, hay otra placa. Bueno, no hay otra placa. El comité dice, en este caso hemos violado el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a la vivienda y el derecho a la unidad familiar. Bien, ahora vamos a un caso que van a ver ustedes, lo van a trabajar ustedes totalmente con algunos elementos que le vamos dando. Adelante, Solana, si podemos. Sí, ya lo comparto. Este es un caso hipotético, quiere decir que es un caso inventado. Es inventado, pero que inscribe el invento, la creación del caso, en datos que podrían no ser tan lejanos, no solo en Tucumán, sino en América Latina. Es más, el CEGIL, que es una organización internacional que lleva la mayoría de casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha hecho, en cuanto empezó la pandemia, acciones cautelares por defensa del agua, y en numerosas provincias, estados, incluso hubo una acción de Naciones Unidas, una medida precautoria por un caso de desalojo en Ciudad Oculta, de este mismo comité que estábamos viendo. Es decir, ha habido muchas acciones vinculadas tanto a los desalojos como a la defensa de ese valor básico para, ya vamos a ver, para otros derechos, para el disfrute de otros derechos como es el agua.
Bueno, hacemos de cuenta que es una noticia que dice que en el barrio no hay agua, que es la primera, ¿verdad, Solana? Sí. Bien. Dice, denuncia falta de agua en plena pandemia, últimas noticias en Tucumán. Vamos a ver. ¿Qué tenemos antes? Ustedes abogados, asesores, litigantes, militantes, como quieran, funcionarios judiciales. Los estándares internacionales establecen 100 litros diarios de agua por persona para garantizar necesidades básicas de consumo y de higiene. Bien. Próxima, Solana. Eso. ¿Qué pasa? ¿La podés poner en el otro, en el más grande? Ahí estamos. Con respecto al agua que ha dicho el comité, esto no es, digamos, para ilustrar el caso, porque ustedes cuando litiguen un caso de niños, van a tener que ir al Comité de Derechos del Niño a veces, por supuesto, si tienen la jueza de familia, la doctora López, que ha dictado una resolución, van a ir con esa resolución, desde luego, con ese caso. Pero si tienen que ir abriendo caminos, van a ir a los comités, van a ir a los órganos de los tratados. Acá del tratado, del pacto, tenemos este comité. Y van a decir, a ver, ¿qué hay del derecho al agua? Observación general 15. El derecho humano al agua y al saneamiento. Es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico, que no sea el canal que pasa atrás solamente, que sea limpia, que esté en condiciones, que esté cercana, que sea disponible, que no sea carísima. Nosotros tenemos servicios de agua, bueno, esas son las características. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina, de higiene personal y doméstica. De acá dice la observación general cuando nos habla del derecho al agua, cuando habla de condiciones de vida adecuadas, cuando habla, vuelve a tomar, y muchas convenciones, ya que nombré la Convención de Derechos del Niño, por ejemplo, entre los derechos del niño está el derecho a tener agua potable. ¿Parece increíble en el siglo XXI que hablemos de este derecho? Sí, parece increíble. No parece tan increíble que hablemos del derecho a la conectividad, ¿verdad? Pero hablar del derecho al agua, hablar de que hay que asegurar, y sí, hay que asegurar, millones de personas en el mundo carecen de servicios de agua potable y de saneamiento. Y bueno, veamos este caso que traemos acá. Contexto de vulnerabilidad, el que estamos viendo, el barrio de Tucumán, que hemos llamado para no estereotipar, Comadres 2, ¿verdad? El barrio se conforma con viviendas precarias. Contexto, ese es el contexto en el cual sucede. Pero además hay un contexto global. La Organización Mundial de la Salud, la Comisión Interamericana y otros organismos internacionales de derechos humanos han advertido el grave riesgo que el COVID-19 representa para las comunidades en situación de mayor vulnerabilidad que no tienen acceso al agua, uno de los principales elementos de protección contra el contagio. ¿Verdad? Solana. Caso hipotético. Si alguien lo quiere leer para todos, todas. Si bien los funcionarios provinciales concurrieron a tomar conocimiento directo de la situación del barrio Comadres 2,
el día 15 de febrero y el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento dispuso la entrega de 30 litros por persona y total de 150 por vivienda, lo que debían ser repartidos por camiones destinados al efecto y pertenecientes al área de vialidad provincial. La medida dejó de cumplirse el 1 de abril, luego de 2 semanas sin servicio. Los vecinos por el agua resuelven consultar a un abogada. Bien. Quiere decir que esto empezó antes de la pandemia. Este lugar tenía un problema de agua de hace tiempo, parece, ¿verdad? Y habían logrado que el 15 de febrero se disponga la entrega de agua, pero no bien empieza ya la pandemia, los primeros días de abril, el 1 de abril, esa entrega se suspende. No se había logrado, perdón, no nos dice ahí la causa, si es que se ha roto un caño, si no hay instalaciones. Vamos a suponer que es un barrio, como dice ahí, en situación de gran precariedad, o una parte de un barrio. Lo hemos visto en barrios en Retiro, en un momento, en Buenos Aires, a metro de la Recoleta, que al comienzo de la pandemia no tenían agua, algunos días, ¿verdad? Hemos visto estos casos, o sea que no tenemos que imaginarnos mucho, pero como los hechos del caso son aquellos a los cuales ustedes deben tener presente cuando litiguen para pedir en relación a ellos, vamos a suponer que sí, que no llegaba la instalación hasta esa área del barrio Comadres 2, no llega. Entonces habían logrado, luego de gritar, pedir, etcétera, que el gobierno dispusiera esa entrega, que se suspende. ¿Qué derechos en juego tendríamos acá? En primer lugar, ustedes se preguntan, porque son el abogado, el asesor, el miembro de la dirección de saneamiento, porque después vamos a ver si hay que ir directamente a litigar, si a dónde se puede ir, si qué les conviene más. ¿Qué derechos en juego habría acá? Primero, el derecho a la salud. El derecho a la salud, perfecto. Ahí, clarísimo. ¿Qué más? El derecho también a vivir dignamente. A un nivel de vida adecuado, ¿verdad? En términos del pacto. Sí, ¿qué más? Acceso a servicios básicos. Bien, ya vamos desglosando un poquito, ¿verdad? A la tutela administrativa efectiva. También, muy bien. ¿A qué más pondríamos? ¿Jugaría acá también el derecho a la alimentación? Ustedes han dicho a la salud. ¿Está en juego el derecho a la alimentación? Y aparte, como... Sí, porque nosotros necesitamos del agua para lavar los alimentos que traigamos de afuera. Y integra, ¿verdad? Sí. Y también para consumir. También, claro. ¿Qué más? Podríamos poner acá lo de la vida familiar, no sé si ya les pregunté. ¿Podría ser un elemento decisivo para que se abandone el lugar, la falta de agua? ¿Podría ser que pongo en juego la afectación a la vida familiar también? Cuando niego un elemento que es fundamental para el ejercicio, lo tiene dicho el Comité DES, una serie de organizaciones internacionales que se vinculan con el ejercicio de numerosos derechos. Numerosos derechos en juego. Vamos a la próxima. Sí, perdón, ¿quién quiere agregar algo? Respecto al tema de los recursos hídricos que son necesarios también para evitar enfermedades, eso también es muy importante, que podría ser un motivo suficiente para poder abandonar el lugar. Por eso el lugar no se encuentra en lugares, o sea, en condiciones suficientes para que niños puedan desarrollarse, puede ser un lugar propicio, digamos, para que se puedan generar enfermedades.
Sí, a ver, yo les hago una pregunta. ¿Les parece que el supuesto es rarísimo o que puede estar ocurriendo o que puede haber ocurrido? No tengo datos, en realidad hemos averiguado con la clínica jurídica hace varios meses desde la cátedra. Ellos tienen un sistema de pedidos de informes para el trabajo en los barrios para detectar, y la primera medida que la clínica jurídica de la facultad en el tema de agua, según nos informaron, es solicitar al Ejecutivo que informe si el barrio tal tiene condiciones, qué condiciones, cuándo les van a dar. Fíjense cómo ahí atraviesa un derecho a la información, atraviesa el derecho al agua. O vamos a ir de entrada a un juez, o qué acción, o qué se les ocurre, los escucho a ustedes. Todos los que quieran hablar van ingresando y participando. Profesora. Sí. Aparte de que sería un motivo de no poder vivir más en ese lugar, es que ya de entrada en el caso decía que al principio por día se necesitan 100 litros de agua para cada persona, y la medida que está disponiendo en el caso del gobierno de Tucumán es de darle 30 litros de agua por día por cada persona, y no se cumpliría el requisito mínimo. Bien, entonces usted argumentaría, por un lado, ¿ante quién? ¿Iría a pedirlo de nuevo a saneamiento, a la Dirección del Agua y Saneamiento del gobierno provincial? ¿Iría a pedir ahí de nuevo o iría pidiendo una cautelar o iría a otro lugar? Eso ya lo vemos, pero de todas maneras usted cuando va a pedir, pide, argumentaría que esa medida era insuficiente. Y además se agravaría eso en el contexto de pandemia, ¿verdad? Por un lado, va a pedir más, y por otro lado va a decir, esto hoy se torna más necesario todavía, por todo lo que ustedes dijeron, cómo se atraviesa el derecho a la salud ahí. ¿Y qué les parece? Pensemos, ¿a dónde iríamos? ¿Qué habría? ¿Sería bueno intentar? Y lo primero que se puede solicitar es un recurso de queja por el privilegio que tiene el Estado de agotar las vías administrativas antes de ir a la sede judicial. Porque si iríamos primero por ante sede judicial, sería rechazado por la prerrogativa que tiene el Estado de agotar la vía administrativa. El amparo judicial, por ejemplo, justamente el artículo 43, año 94, establece una vía expedita, quiere decir, independiente de cualquier cuestión administrativa. ¿Ustedes creen que no podrían ir en contexto de... Claro, A ver, vamos, yo creo que no descarto lo que me dices, te escucho, pero te quiero decir que eso está como atrasado en el sentido que si se decide otra vía, habría que ver, hay que pensar muchas cosas. Además, quién es el que entregaba, sabíamos que era el gobierno, no lo hemos puesto a la SAT en el medio porque ya sería otra complejidad en el caso, ¿verdad? Acá estamos hablando de esa entrega de los bidones de agua, del agua en los baldes que llevan los camiones y esas cosas. Sí, ¿quién quería hablar ahora? Sí, bueno, yo creo que lo que se podría hacer es la presentación de un recurso de amparo, justamente porque el Estado es el que está incumpliendo en el rol de ser quien debe proveer esos servicios esenciales. Y si en un momento los estuvo proveyendo de manera insuficiente y los ha suspendido de forma total, por la rapidez, digamos, de que tiene el recurso de amparo, me parece que es el medio más correcto. Usted iría con el amparo y en el amparo pediría una medida cautelar, porque el amparo hasta que discuta, hasta que el Estado le conteste que no agotó la vía, ¿cierto? Que tiene el privilegio de la queja, hasta que usted discuta eso y le diga que en esta materia no va a agotar, que no necesita, ¿verdad?
ahí va a discutir. Claro, yo pediría lo que es que se haga un relevamiento por familia para ver la cantidad de integrantes, si hay niños, y bueno, en base a eso establecer, de acuerdo a la cantidad de litros que serían los correctos, la forma en la que se les va a establecer, si mediante camiones cisternas que lleven bidones de agua mineral, y bueno, y pedir por parte del Estado que en todo caso, como medida ya futura para subsanar todo eso, porque bueno, lo del agua, lo del camión no va a ser eterno. Después el Estado tiene que ver la manera de solucionar de manera definitiva. Bien, eso podría ir más en el fondo y esto ir como una cautelar, ¿verdad? Pero usted me está hablando del relevamiento por familias como el objeto, como para mostrar qué es lo que va a pedir, o está pensando en acompañar alguna prueba, algo que muestre cuántos viven ahí, en qué condiciones. Claro, sería para acompañar, como para sustentar también el hecho de que lo que se estaba proveyendo también de agua en un inicio era insuficiente. Porque, por ejemplo, no es lo mismo una familia, qué sé yo, 2 adultos y 3 niños, que una familia de 2 adultos y 6 niños. Bien, entonces, ¿qué citaría usted para decir que esos litros son los que le corresponden? Y bueno, citaría lo que se decía ahí del tema de que por persona eran creo que 100 litros y que se estaban proveyendo 30 y que era totalmente insuficiente. Caso en la jurisprudencia nacional, ¿verdad? El caso que ha llevado adelante la Defensoría del el Ministerio Público de la Defensa en Neuquén, en comunidades alejadas, originarias, y que han llevaban el agua mineral para el consumo diario, ¿no? O sea, si hay alguna jurisprudencia de esta entrega del agua, que decimos sí, no será para siempre, bueno, el mismo Estado verá de qué manera responde. Entonces, ustedes demandarían al Estado por la instalación en general en el fondo de las redes de agua, en el fondo del asunto, y llevarían una cautelar pidiendo la inmediata entrega de la medida anterior o de la medida anterior mejorada. Si desechamos lo que había dicho este alumno, que también lo escuchamos, pero decimos no, porque si entramos a litigar administrativamente va a pasar la pandemia. Entonces decimos eso no, para eso está el amparo dice se acabó lo de vía administrativa previa. El amparo es esa herramienta que nos permite, pero, como no podemos ser cabezas duras, es probable que en esas 2 semanas ustedes lo van a consultar, dice usted es abogado, y dice, bueno, sí, espere, capaz que ha pasado algo, se les ha roto los camiones, o han ido a llevar miembros de la Fuerza de Seguridad a Trancas y han tenido un problema, pero mañana le traen el agua, vamos a averiguar qué pasa. O sea, hay una etapa también hay un margen de razonabilidad, desde luego, mientras empieza a escribir el amparo. Mientras está escribiendo, dice, vamos a ver qué ha pasado, ¿cierto? Y si ve, le dice, no sé, eso se ha cortado, mire, están todos los recursos en el tema de las camas de los hospitales, o están en otros temas, y no, por ahora sí, los han sacado de circulación a los camiones, ya eso no pasa. Entonces, bueno, el abogado verá esos tiempos, verá esas condiciones. Entonces, como va a haber condiciones, ¿qué se les ocurre de qué manera podrán llegar a ese juez civil, seguramente, ¿verdad?, al que le van a pedir el agua? ¿De qué manera llegarán? ¿Van a decir, este es un derecho humano, es un derecho básico, no lo tenemos?
a ustedes han mencionado la acción del amparo y vamos a pedir esta cautelar, pero Doctora. después, por un lado me tengo que enterar dónde está el barrio, quiénes viven, cuántos son, a dónde la vamos a dejar, cómo se va a distribuir. El juez no tiene una oficina de entrega, tampoco tiene los camiones, el juez. Sí, los escucho. Primero yo preguntaría o me apersonaría o a un delegado del barrio al Ministerio de Desarrollo Social para preguntar qué ha pasado con la medida preventiva que ellos habían tomado de esta entrega de 30 litros por familia. Bien. Si ellos no me dan una respuesta, ahí sí me iría por amparo directamente a litigar en el fuero judicial. Me parece razonable, absolutamente razonable. Pero el amparo para un caso así, con una cautelar, ustedes sepan que puede ser urgente, puede ser... Sí, claramente. Inmediato. Pero para eso, ¿yo qué le tengo que decir? Que le demostrar al juez. Doctora. Que se encuentra vulnerado un derecho esencial. Bueno, Doctora. ¿quién soy yo, verdad? Claro. ¿Qué le voy a mostrar? La legitimación. Bueno, de esos temas también vamos a hablar en la próxima clase, en la próxima unidad, ¿cierto? Proceso. Pero vamos a demostrar la conformación del lugar, la existencia del lugar, quizás tengamos que sacar una foto, no sé, o que nunca se hizo hasta dónde se acaba la cañería, que se acaba a 2 cuadras antes que se ingrese al barrio, o qué es claro, lo que o sea, yo le instaría también al Estado que haga una planificación, elaboración o ejecución de programas de acciones vinculadas a la expansión de los servicios potables. Bien, que haga un relevamiento. La demanda, el objeto de fondo. Ese Exacto. va a ser el fondo de la cuestión, que le puede llevar 6 meses con suerte y no claro, suerte. que haga una planificación en elaboración que realmente tenga resultados y en base a eso vea cuántas son las personas que viven y cuál es la extensión del barrio y haga una planificación para que haga que las redes de aguas potables estén o sean el suficiente para todos. Perfecto, eso va al fondo del asunto, el objeto de la demanda. Pero como me puede entrar el agua en 3 años, ya voy a estar deshidratada y muerta. Entonces, ¿qué voy a mostrar yo? Doctora. ¿Quiénes viven ahí? Tengo que mostrar los niños, las señoras, ¿qué más? ¿Quién puede ilustrar al juez diciendo que si una señora de mi edad, usted dice, mire, la profesora que vive ahí no está tomando agua? ¿Quién les va a decir al juez, o a la jueza, perdón, o a la jueza, mire, doctora, esta gente, si no tiene agua, va a contraer el COVID, si no tiene agua, va a morir por deshidratación, si no tiene agua y además está en cuarentena, en aislamiento, va a tener que salir al río a buscar y se va a tener que ir en el carro. ¿Cómo vamos a acercar esos elementos? ¿Comprenden? ¿Cómo vamos a demostrar las cuestiones del caso? A ver, ¿quién le va a...? Sí, doctora, yo decía primeramente que más allá de demostrar la conformación del lugar, lo que sí se tiene que priorizar es demostrar que se está afectando el derecho a la vida. Bien. Y podría ser a lo mejor demostrar haciendo Hola. Bien. Eso que nos decía usted de que eran cifras exactas y como que no podían ser discutidas. Ajá. Hacer un censo. Bien, por un lado vamos a decir cuál es la composición, que hay niños, que hay mujeres embarazadas, vamos a demostrar la vulnerabilidad del lugar, la vulnerabilidad de los medios, no tienen forma de obtener agua de otra manera, no tienen el agua, y vamos a buscar ¿qué? Vamos a pedir un dictamen médico, vamos a pedir quizás un informe a una... Podríamos citar a alguien del Ministerio de Salud de la provincia, o a un médico del mismo Poder Judicial,
o pedir un informe de un médico respecto al impacto de la falta de agua en los niños, en las personas mayores, pero de manera ágil, dirigido no tanto al fondo, porque vamos a tener mucho tiempo para ir discutiendo hasta que nos conteste el Estado y todo lo demás respecto al fondo, dirigido a la urgencia de la medida. Lo que nosotros tenemos que demostrar es que hay un peligro en la demora de la respuesta. Lo ideal, lo que yo pido, es cañería de agua, distribución de agua, pero puede demorar 3 años. Entonces yo tengo que demostrar por una cautelar que va en el amparo, que aseguro el restablecimiento de la entrega de agua y que solicito que sea en un número mayor, dado que demuestro los informes internacionales que hablan del mínimo de consumo, el estado de la pandemia en realidad no la tendría que demostrar, es una cuestión de dominio público, con que cite que nos encontramos en ese momento en situación el 1 de abril, ¿cierto? O el 15, que han ido a verlos en situación de aislamiento, el impacto con un informe, decíamos, en los distintos grupos vulnerables que componen esa comunidad. ¿Y ustedes ahí qué creen? ¿Qué creen que va a hacer la jueza? Doctora. Lo primero que va a hacer la jueza, si ustedes fueran jueces o secretarios o secretarias o asesores, la jueza debería dar lugar a la cautelar, pero antes de dar lugar, lo primero que va a hacer, verificar todo lo que se ha presentado y lo que se ha hecho y corresponde. Si tiene todos los antecedentes, el informe, todo como usted decía. va a pedir un informe urgente al demandado, al ministerio, le va a pedir un informe urgente respecto a la medida y a la suspensión de la medida. Ya no lo voy a pedir yo como particular, lo va a pedir la jueza que está en la causa, va a pedir el informe urgente respecto a por qué se suspendió la entrega. Entonces, y a partir de allí, bueno, verá la respuesta y creo, como ustedes, que el Poder Judicial hoy en Tucumán ordenaría en breve lapso y en otros lugares de Latinoamérica y del mundo, ordenaría la entrega. Entonces, este derecho es absolutamente justiciable, es absolutamente demandable. ¿Ustedes creen que le diría, bueno, pero usted es solo, ¿quién es este comité de vecinos? ¿Quiénes son? No, si no viene el defensor del pueblo, por ahí sería importante que ustedes lo vean al defensor del pueblo, el defensor del pueblo lleve adelante, por ahí, si estaría bueno, porque el artículo 43, entre el 41, 42, 43, ustedes tienen las acciones que puede llevar adelante y saben que el defensor del pueblo podría llevar adelante la acción esta por el tema del futuro, no tanto por la medida cautelar. Podrían decir, bueno, lo ideal es que vamos a plantearle ya al defensor, o podría llevarle las personas que viven en el lugar. Y la jueza va a decir, acá vive el señor tanto, en la calle tanto, en el pasaje sin nombre tanto, vive en el lugar y tiene interés. Tiene interés. Acá, como ustedes dijeron, vamos a tomar los indicadores del derecho a la salud, del derecho a un nivel de vida adecuada. Vamos a trabajar con todos estos indicadores. Si es necesario, vamos a decir lo que ha dicho el comité DESC sobre el derecho al agua, en la observación general en la que específicamente se detiene a hablar de la necesidad de que el Estado cumpla con esa obligación, y vamos a sacar en el tema de pandemia todo lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, la Corte Interamericana, la Comisión, todo lo que han opinado respecto a la mayor protección. ¿Les parece? ¿Algo más? ¿Preguntar, agregar? Sí.
¿Algo más que quieran agregar, preguntar? Y en el caso de demora del cumplimiento por parte del Estado, una vez que supuestamente se haya hecho el informe, la jueza haya obtenido las respuestas que no van a ser, digamos, acorde a la situación y va a haber que cumplir con brindar estos derechos, se pediría de parte de los vecinos, pediría 30, o pediría, en este caso, para poder agilizar, porque supuestamente si es algo que es sumamente urgente de vida, no podemos esperar 3 meses más hasta que el Estado se encargue de buscar la cisterna, 3 meses más hasta que disponga la gente, 3 meses más y la gente va a llevar. A ver, lo digo esto, doctora, porque hoy están pasando Habría que ustedes pensar en alguna forma de ir asegurar, presionando, porque por el así Estado decirlo. podría decir... O sea, sí, se podría aplicar, digamos, un tipo de un apercibimiento, o sea, multas, en caso, o sea, a medida que ellos vayan demorando, se aplican multas para que ellos puedan... alguna cláusula de que garantice esa medida, ¿verdad? Para el caso de incumplimiento. Estamos seguros que el Estado lo cumpliría también. Como yo digo, estoy segura que la jueza lo entregaría. También pienso que en este contexto el Estado, focalizada la acción, realizada la presentación, realizada la demanda, percibiría la fuerza de la pretensión. Otra cosa es toda la construcción de la red, el tiempo, los acuerdos con la SAT, etcétera, la cuestión de fondo. Pero en el evento, por eso sería interesante los datos médicos de cómo impactaría, cómo impacta normalmente y cómo, decían ustedes, cómo impactaría en la pandemia de manera específica, más fuerte, la ausencia del agua. Yo sí creo que se podría pensar en alguna cláusula para garantizar, para asegurar que podría ser los 30, una multa. Veríamos que de qué manera, pero de llevarnos después a litigar por los A30 sería quizás también como un desgaste. Lo que nosotros necesitamos es cumplimiento inmediato y pienso que el Poder Ejecutivo estaría en condiciones de no desobedecer, desde luego, en los ámbitos, como por acá bien mencionó, de desarrollo social, por ejemplo, en los ámbitos que han estado trabajando con el tema del alcance de la mayor extensión y accesibilidad en el derecho en condiciones de vida más dignas, etc. Doctora, sí. Disculpe, por lo general, lo que respecta a la jurisprudencia, observamos que casi siempre cuando se vio afectado el derecho a la vida, hubo una ejecución inmediata para el bienestar de la integridad de la persona, de la salud de la persona, ya sea a nivel individual como también así a nivel colectivo. Así es. Yo pienso que esto es lo que decíamos recién, que así como el Poder Judicial va a responder de manera urgente, el Poder Ejecutivo va a cumplir. Pues no se lo otro, el tramo de la discusión de fondo, por eso les digo, el amparo tiene el objeto de la demanda, que sería la construcción, el aseguramiento de las redes de procesamiento, incluso hasta cloacales, porque eso también integra un nivel muy vinculado, bueno, etcétera, etcétera, y que el agua sea sana, limpia, la que ingresa y todo lo demás. Eso integra el fondo. La cautelar es lo que nos acerca, nos evita que mientras esperemos el fondo resulte, podamos seguir viviendo sin agua. Entonces la cautelar lo que hace es salir frente a la urgencia, pero ustedes van a tener de alguna manera acreditar la importancia de ello, acreditar cómo se constituye esa población, que hay personas mayores, que hay niños, etcétera, etcétera. Y las otras cuestiones que decíamos públicas, como el hecho del decreto 260, de la puesta en aislamiento,
con mencionarlo será suficiente para el juez, la jueza que resuelvan el caso. Yo también creo que cuando se trata de derecho a la salud, derecho a la vida, derecho a la integridad, el Poder Judicial en nuestro país ha dado respuestas. En caso de esto la daría. Sí. Sí, disculpe, es más, hasta hay casos en donde hubo una mala interposición en cuanto a recursos y sin embargo los jueces entendieron el objeto en sí y le hicieron lugar. Exactamente, por eso decíamos, podemos sumar, pero no nos dirán, porque nosotros hemos dicho que había un grupo que se llamaba Los Vecinos, Comisión de Vecinos, etcétera. Diga, yo vivo ahí, soy interesado. ¿Qué juez va a negarse una vez que desde luego, o sea, toda esa formalidad de las que les había hablado Gabriel Pereira en la clase del formalismo jurídico, ¿recuerdan? En paradigma, en derechos humanos como paradigma de derechos, toda esa formalidad que antepone el no, esa formalidad va a ceder cuando estemos hablando de justiciabilidad de derechos humanos. Es cierto, y tenemos muchas herramientas, y tenemos herramientas en la Constitución. El amparo es una herramienta, como ustedes han dicho, por la dimensión individual y colectiva, pero también porque permite llevar adelante todas estas acciones, estos objetos. Puede haber una representación de un defensor, o puedo yo amparar porque tengo un interés individual, pero de un derecho cuyo disfruto debe ser colectivo. El día que yo tenga la red cloacal, la red de distribución de agua, esa red me va a beneficiar a mí y a todos los vecinos del barrio de las Comadres, ¿verdad? El bien es colectivo. Quizás acá, si me traen en bidones el agua, se podría repartir un poco más. En la casa tal viven 10 personas, vamos a entregar tantos bidones, y en la tuya que vive solita vamos a entregar solo uno. Pero habría una homogeneidad en el interés, ahí habría un solo bien común y colectivo. Bien, que es el derecho ese respecto del cual ustedes van a demandar. ¿Alguna pregunta? Bien. No, doctora, yo quería agregar algo más. Sí, te escucho, Pablo. Se puede alegar también que se vulnera el derecho a la igualdad, porque como unos barrios van a tener el agua y otros van a estar marginados totalmente de ese derecho fundamental. Bien, pues nosotros tenemos otras cuestiones. Nosotros, ustedes vieron la última parte de mi clase en el video que habla Fernanda Los Costa. Dice, vivimos en la geografía más desigual del mundo. Y hay una subordinación por pobreza, que no es la que más se menciona en los textos, ¿verdad? Hay una desigualdad muy fuerte, y entonces por eso decíamos los DESC van a, en primer lugar, y ustedes fíjense, estas acciones de esos desahucios, de esos desalojos de Madrid, o las acciones de Q, eran personas en situación de calle, o las acciones que habíamos planteado para restablecer la entrega de agua potable. Si alguien no tiene agua, no tiene acceso a nada, volvemos a decirlo. Entonces los DESCA van de alguna manera construyendo estas escaleras, estas rampas para la igualdad. Los DESCA son un ejemplo muy claro de derechos humanos como para la construcción de igualdad. Doctora, disculpe, como usted mencionaba ahora y también en la clase que dio por YouTube, que justamente es muy importante de un primer momento que estudiamos el texto de Arendt con respecto a la igualdad, ya que ella piensa que la igualdad no está inscrita en los seres humanos, sino que necesariamente debe ser construida, y es cierto. Por eso ella se muestra desacuerdo en relación al texto establecido por el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así es, Nalia. Bien. Gracias. ¿Alguien más
quiere hacer alguna pregunta? Veo que hemos corrido a la mitad de la concurrencia ya, hemos quedado menos, pero bueno, bienvenidos todos los que han llegado al último también. ¿Alguien más, alguna pregunta? Si no, dejamos acá el caso, volviendo. Hay una guía que vamos a poner para leer mejor los textos, ya les voy a hacer llegar de esta unidad. Si ustedes ven el texto de la igualdad desatada, incluso las hojas que se han mencionado en la bibliografía, hay algunos textos muy difíciles. Vamos a agregar la guía para que les va explicando cómo van a trabajar esos textos. Profe, disculpe una pregunta. Ustedes saben, sí, escucho. Con respecto al parcial, las preguntas, o sea, el caso es como esto más o menos, como para tener una idea. Claro, es un caso de un derecho, de una situación hipotética, y ustedes van a tener que responder todo, digamos, cuál es el marco jurídico. Nosotros acá hemos estado mirando oralmente, ¿cierto? Ustedes mencionaban, y yo, los pactos, todos los pactos cuando refieren al derecho al agua, pero también hablábamos de lo que permite, digamos, de qué manera íbamos a llegar adelante por una interpretación de una observación general respecto al derecho del agua de un comité. Si el caso, como decía recién, es de niño, tendrán que ver algo que hayamos trabajado. No les voy a traer algo que se me ocurre a mí y que ustedes no lo han visto nunca o que no tienen ni idea de su existencia. Es algo que hayamos trabajado, que ustedes sepan cómo se trabaja ese caso. Tendrán que dar entonces ese marco normativo, qué tratado, a dónde van, dónde buscan, porque ustedes dicen, sí, el caso es terrible, la gente no puede estar un día más sin agua, y la verdad es que es un desastre y el Estado debe responder. A mí esa respuesta no indica nada más que un acuerdo, que lo podríamos tener charlando. Pero cuando yo les digo que ustedes se pongan en un rol de un operador del derecho, ustedes tienen que decir por qué, ir a la norma, ir a qué medidas harían, cómo probarían, cuáles serían los términos de la demanda, qué piden después, hasta dónde llega la obligación del Estado, cómo debe cumplir el Estado, cuál es el estándar actual de ese derecho. Por eso Doctora. no son los últimos casos que vamos a ver en la semana que viene también, vamos a ir trabajando con casos porque nosotros vamos a rendir con casos. Sí, alguien pregunta por acá. O sea que no va a haber preguntas puntualmente teóricas, sino que la teoría va a estar abocada a cómo se resuelve ese caso. En principio sí. Okay. En principio sí. ¿Por qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Soy sincera. Por un lado, creo que se aprende muchísimo con los casos. Es una herramienta para el estudio, para ser más práctico, para acercar, para conversarlo, porque también cuando ustedes se sienten a armar el caso, van a tener el libro al lado, pero también van a tener al colega y van a decir, ¿qué te parece? ¿Voy por acá o por acá? Ya van a ver todos los otros factores que tienen que ver, al menos en el litigio de derechos humanos. Pero, por un lado, por eso. Por otro lado, porque la verdad es que es muy difícil examinar a números grandes de alumnos, en llevar adelante exámenes que permitan realmente evaluar el progreso de las y los alumnos en el estudio de la materia, me parece, salvo la cuestión de la memoria. Esto no quiere decir que va a quedar afuera la unidad 1, por ejemplo, que no tiene jurisprudencia, o que va a quedar afuera aquella unidad en la que no hemos hecho caso, porque si yo en el caso involucro un tema
de desplazamientos, por ejemplo, ustedes van a tener presente algunos contenidos de esa unidad, quizás un caso de migrantes, aunque no los trabajen, pero migrantes vinculados a la vida en el valle, del derecho al agua, o a que no se le permite el ingreso a un hospital porque en realidad no es ciudadano argentino, o porque, ¿comprenden? Entonces ustedes van a atravesar y van a tener que dar respuestas desde el derecho de los derechos humanos. O puede ser un caso de, no sé, que no sea DESCA también. De todas maneras, como hemos visto, se cruza el disfrute de los derechos. Así que en principio les decía, es muy, para mí, a mí me resulta muy difícil evaluar pensando que ustedes van a estar con la posibilidad de respondiendo de memoria o no me gusta hacer de policía, pero tampoco me gusta que tengamos una instancia en la que realmente no pueda saber al final de la evaluación si ustedes han aprendido o no. Y creo que con el caso, que es algo bastante personal, de comprensión, de proceso, de elaboración y de aprendizaje que ustedes vienen haciendo, me parece que podemos llegar a respuestas más seguras cuando se conteste el caso, por un lado. Y por otro lado, creo que ya les dije siempre que todas estas oportunidades, ahora nosotros tenemos captura de pantalla de todos quienes han ingresado. Yo sé que por ahí hay una mamá que no ha ingresado porque le ha dado el teléfono a la hija para que haga la tarea, o hay un papá que no lo ha hecho por lo mismo o porque está trabajando, o hay una de ustedes que no tiene conectividad, o alguien que no ha podido entrar. Tampoco ignoramos eso. Pero quienes han ido participando en todas las actividades, tenemos un registro en la página. Por supuesto, tenemos un enorme trabajo de reunir toda esa información para tener notas de concepto que se van a sumar al desempeño que ustedes tengan en la respuesta a ese caso. Esto no es novedoso en nuestros parciales, siempre teníamos al menos un caso, ¿no? Teníamos 3 preguntas, por ejemplo, y un caso. Y les decía, usted trabaja en el juzgado de paz, y bueno, depende de los tiempos. Cuando no había ley de matrimonio igualitario, les preguntaba, y hay una persona que se acerca a consultar por tal tema, ¿no? Bueno, y respondía desde ahí. O desde otro lado, usted es abogado y se le consulta por tal cosa. Usted trabaja, o sea, que ustedes se puedan ver ya qué haría, que es algo tan difícil, que siempre va a ser difícil. ¿Qué hago con este caso? ¿Por dónde voy? ¿Cómo lo planteo? ¿Cómo será la mejor manera? Entonces, abandonemos esas cuestiones del rigorismo formal, las abandonemos herramientas que tiren por tierra las reformas constitucionales. El amparo es una acción expedita, y el término expedita quiere decir que no hay que hacer nada obligatoriamente antes. Nada. ¿No? Nada. Por supuesto, yo no puedo ir a recurrir un concurso de la universidad a la justicia. Primero lo tengo que recurrir a la universidad y digo, no, mi examen ha sido mejor, la Junta ha dicho esto, el jurado ha dicho esto, Obviamente, cada cosa en su ámbito. Pero acá estamos hablando de demanda de derechos, de la disponibilidad de estas herramientas en nuestra Constitución Nacional, y de acciones que tienen que tener bien presente. Olvidar el paradigma formalista y decir, el nuevo paradigma es no es ir a tontas a locas. Yo tengo que tener claro cuál es el objeto, qué es lo que quiero asegurar primero, qué voy a demostrar, cómo lo voy a demostrar,
con quiénes voy a ir, etcétera. Pero como acá dijo una alumna, aun cuando la representación pudiera ser, para un caso de formalismo jurídico clásico, defectuosa, porque no soy el presidente de la comisión vecinal y no llevo el acta constitutiva que acredita que el barrio Las Comadres 2 ha hecho asamblea y ha inscrito su asamblea, el acta notarial. No, no. En el litigio de derechos humanos sí voy a probar que vivo ahí, que tengo interés, que es en mi casa y que no tengo agua. Y que tengo unos niñitos y que tengo una abuela y que quiero, bueno, y que exijo y que demando y que vuelvo justiciable un derecho de este contenido o de lo que se les pida en el parcial. Entonces, doctora, sí, Noelia. Disculpe, ¿existe la posibilidad de poder tenerla así al menos una vez en la semana? Porque, por ejemplo, en lo que respecta a la clase de hoy hubo mucha riqueza y eso nos permite poder tenerla más cerca, poder quizás tener una mayor orientación en la materia, más allá que también los vivos que hizo en YouTube nos acerca, sí. Pero... Sí. En realidad, la idea es que toda esta, yo mientras les digo a ustedes, siento que les estoy haciendo trampa a los que no están. A los que no están porque no pueden. Entonces la idea era no hacer tanta presencialidad, porque ahí desbalanceamos para el que no dispone. Una alumna los primeros días nos dijo que no disponía. Nosotros dijimos, bueno, te vamos a dar todas las ventajas, tenés todo el tiempo, va a quedar grabado este taller, lo vas a poder ver, van a quedar, es cierto. Entonces lo que hicimos fue una clase cada 2 semanas, creo que las últimas les hemos llamado encuentros. Entonces, y lo otro que está previsto es que en la semana de el parcial, toda esa semana anterior, les vamos a distribuir siguiendo la página, ustedes van a ver en el aula virtual, que supongamos los alumnos de letra A a D, el día lunes tienen de 10 a 12 clase de consulta. Los alumnos de F a G tienen el martes, los alumnos de la letra M el miércoles y así. Eso para esa semana. Y ahora, la próxima semana sí tenemos otra clase porque tenemos de nuevo otro taller de casos. Tenemos proceso individual y colectivo y entonces tenemos un taller respecto a un tema que es muy lindo. ¿Por qué nos interesa dar? Porque debido proceso y todo eso que nos encanta, a mí me encanta, pero además ustedes esos temas los ven en muchas materias, sobre todo el debido proceso. Tienen 2 materias de procesal, por ejemplo, y en algunas otras ven los procesos especiales también, ¿verdad? En algunas otras materias, cuáles son los... Bueno, entonces lo que nosotros vamos a hacer en esa clase, además de algo rápido, en general sobre el proceso, vamos a trabajar sobre eso que llamamos el litigio estratégico. Cuando es necesario, o el litigio estructural también. En el litigio estructural son las demás, por ejemplo, en el caso Borda, puede tener las 2 características. Es una estrategia para que avance esto, y es estructural porque afecta, porque no me salvo yo sola en el caso. No me salvo yo. Va modificando esa situación. Entonces, si bien hay mucho de amparo y se lo ve muy bien en la carrera, mucho de amparo y de amparo constitucional, nosotros vamos a ver algunas precisiones de derechos para nuestro litigio, para el litigio en derechos humanos. Entonces, volviendo a lo que decía, sí vamos a tener la semana que viene una clase y así les seguimos a ustedes, sigan leyendo también el material. Nos vemos. ¿No hay más preguntas? Bueno, muchas gracias por haber estado. Doctora, disculpe. Gracias, doctora. Sí, ¿quién pregunta? Alguien está hablando, un varón. Sí, Luciano. Usted había dicho, si no he escuchado mal,
se presentaba el amparo en el fuero civil. ¿Es así o se lo tendría que presentar en el fuero administrativo? No, en el fuero, yo lo presentaría en el fuero, me está haciendo dudar. Yo lo presentaría en el fuero civil. Yo lo presentaría en el fuero civil porque sí es verdad que si estoy demandando al Estado, pero si yo estuviera planteando algo del derecho a la salud, no tengo dudas que en el fuero civil, ¿verdad? Y en este caso, en el fondo, por ahí ustedes saben que la medida cautelar también la puede dictar cualquier juez, aunque sea incompetente. Sí, yo no me enredaría en la Lo que pasa, doctora, también como dice usted, como no es una cuestión de fondo. Me iría a la cuestión civil y después si el juez considera lo que yo haría, ¿no? Sí, en un litigio de esta característica, si el juez considera que como la demandada en definitiva es la administración, en definitiva, o veremos cómo se organiza el fondo pero claro, yo estoy demandando al Estado, no obstante eso, cuando lo demando por salud o por lo que fuera, yo voy al fuero civil. Acá yo iría al fuero civil, en el fuero civil pediría la cautelar, y si después el juez considera que al fondo de la cuestión lo tiene que trabajar otro, no iría al ámbito contencioso administrativo ni al ámbito administrativo. No. Bien, doctora. Gracias. Por nada, Luciano. Chao. Hasta luego. Bueno, vamos a buscar algo de jurisprudencia, les voy a buscar para mandarles, para que tengamos más certeza sobre este tema, en el caso que yo les digo, del Ministerio Público de la Defensa, los casos de agua que ya se han hecho, donde han litigado, en otras provincias. Chau, nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, gracias. Todas y todos, gracias. Chao, profe, hermosa.